Si tuviéramos que diseñar desde cero una institución para proteger a los ciudadanos del abuso de poder, ¿cómo lo haríamos? Es una pregunta fundamental, ¿no? Totalmente. ¿Le daríamos poder para sancionar, como a un juez, o para investigar, como a un fiscal? O quizás algo distinto. Exacto. Hoy vamos a explorar la respuesta que Colombia dio a esa pregunta en 1992. Un momento de transformación profunda para el país. Nos vamos a sumergir en la Ley 24, la norma que creó la Defensoría del Pueblo. Tenemos el texto aquí, y la misión es desmenuzarlo, ver de qué está hecho, descubrir la filosofía detrás. Y la respuesta que da esta ley es fascinante porque no sigue, digamos, el camino obvio. ¿A qué te refieres? Desde el primer artículo ya te plantea una figura con una naturaleza dual. Por un lado, te dice que la Defensoría es parte del Ministerio Público. O sea, ¿está anclada en la estructura del Estado? Exacto. Pero inmediatamente le da autonomía administrativa y presupuestal. Es como decirle, eres parte del sistema, pero no estás atado por el sistema. Interesante. Y su gran misión, el norte de su brújula, es la promoción y defensa de los derechos humanos. No es un organismo de castigo, es de protección. O sea que de entrada la diseñaron para que fuera una especie de agente interno con libertad de movimiento. Totalmente. Y si es una institución tan crucial, la persona que la dirige debe ser casi una leyenda. Me imagino que no cualquiera puede aspirar al cargo. Para nada. De hecho, el proceso de selección ya nos da una pista del peso que se le quiso dar. A ver. La ley establece que es la Cámara de Representantes quien elige al defensor, Ok. pero lo hace a partir de una terna que envía el presidente de la República. Es una elección de altísimo nivel político, para un periodo de 4 años. Y los requisitos para estar en esa terna son increíblemente altos. La ley dice que debe tener las mismas calidades que un magistrado de las altas cortes. Exacto. La cúspide de la élite jurídica del país. ¡Wow! Y esto es, en mi opinión, un arma de doble filo. Una de las tensiones más interesantes del diseño del cargo. ¿Por qué? Por un lado, tener a alguien con ese perfil le da un prestigio y una autoridad técnica inmensa. Cuando esa persona habla, el resto del Estado tiene que escuchar. Claro. Pero por otro lado, no podría crear una desconexión. ¿Desconexión en qué sentido? Tienes a una figura de la élite judicial, alguien que vive en un mundo de códigos y sentencias, cuya misión es defender al ciudadano de a pie. Al habitante de la calle, a la comunidad rural. Exacto. Esa tensión entre la autoridad de élite y la defensa de base está inscrita en el corazón mismo del cargo. Claro, ¿cómo te aseguras de que esa figura no termine siendo un general de escritorio? Y me parece que la ley intenta resolverlo con las inhabilidades. Sí. Construye una especie de muralla china alrededor del defensor. Para evitar conflictos de interés. Una muralla muy, muy alta y específica. No se trata solo de no tener antecedentes penales. ¿Qué más hay? Prohíbe explícitamente que la persona elegida tenga lazos familiares cercanos con quienes la nominan o la eligen. Ni con el presidente, ni con congresistas. Ni con el procurador, nada. Básicamente, intenta cortar cualquier hilo, visible o invisible, que pueda comprometer su independencia. El mensaje es, tu lealtad es con la Constitución, no con quien te puso ahí. Ese es el mensaje. Y no solo eso, le exige dedicación exclusiva. Cierto. Salvo dar clases en la universidad, no puede hacer absolutamente nada más. Tiene que ser su única misión. 24/7. Es un blindaje casi total. Se busca crear una figura que sea, en teoría, intocable, con la máxima autoridad profesional y moral, y la menor cantidad de deudas políticas. Esa es la apuesta. Bien, tenemos a esta figura casi sobrehumana, independiente, calificada. Pero ¿qué puede hacer en la práctica? Ajá. Porque aquí viene lo que me parece más contraintuitivo. La ley dice claramente que no puede ejercer funciones judiciales ni disciplinarias. ¿Cierto? Entonces, si no puede multar, ni destituir, ni meter a nadie a la cárcel, ¿dónde está su poder real? Esa es la genialidad y, a la vez, el desafío del modelo del ombudsman. El defensor del pueblo. Exacto. Pensemos en el defensor no como un policía con la autoridad de arrestar, Ok. sino como un auditor social con un megáfono gigante y acceso ilimitado a todos los archivos del Estado. Un auditor con un megáfono. Me gusta esa analogía. Su poder no reside en la sanción directa. La propia ley lo define de una forma muy poética, pero poderosa. ¿Qué dice? Dice que sus recomendaciones tienen la fuerza que les proporcionan
la Constitución, la ley, la sociedad, su independencia, sus calidades morales y su elevada posición. En otras palabras, su poder es la autoridad moral y la presión pública. Exactamente. No te puede sancionar, pero puede poner en evidencia tu incumplimiento ante todo el país. O sea que, en el fondo, su principal herramienta es la vergüenza pública. Podríamos decirlo así. Y viendo la lista de atribuciones que le da la ley, ese megáfono tiene varios canales. No es solo un informe anual. Para nada. Podemos agrupar sus municiones, digamos, en varias categorías. A ver, Primero está la vigilancia y denuncia. Puede investigar, pedir documentos, hacer recomendaciones. ¿y si no le hacen caso? Ah, ahí está lo bueno. Puede incluir el nombre del funcionario negligente en su informe anual al Congreso. Una mancha política muy difícil de borrar. Exacto. Es como boletear, como se dice coloquialmente, a los que no cooperan. Ok, vigilancia. ¿Qué más? Segundo, tiene acción legal directa. ¿Puede demandar? Sí, puede demandar leyes o decretos ante la Corte Constitucional si cree que violan los derechos humanos. No es solo un opinador, es un actor judicial de primer nivel. Entendido. Tercero, actúa como mediador. Un puente entre ciudadanos y el Estado o entre usuarios y empresas de servicios públicos. Y finalmente, tiene un mandato de protección específica para grupos vulnerables. Minorías étnicas, por ejemplo. Correcto, es un arsenal muy diverso. Pero volvemos a la misma pregunta. Todo esto de la autoridad moral y la presión pública suena muy bien en teoría. Pero en la práctica, en un país donde a veces las instituciones parecen sordas, ¿es suficiente? ¿Qué evita que un alcalde o un ministro simplemente archive sus recomendaciones en un cajón? Los creadores de la ley fueron muy astutos aquí. Anticiparon ese problema. ¿Sí? Sabían que un perro guardián que solo puede ladrar, pero no puede morder, termina siendo ignorado. Y por eso. Por eso, en el título 3 de la ley, le dieron dientes muy afilados. Aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Cuáles son esos dientes? El mecanismo es simple y brutalmente efectivo. La ley establece que todas las autoridades públicas, y también los particulares que presten servicios públicos, tienen la obligación de entregarle al defensor toda la información que solicite. Toda la información. Toda. Y tienen un plazo máximo de 5 días para hacerlo. 5 días. Eso es un plazo cortísimo para la burocracia estatal. Cortísimo. ¿Y qué pasa si un funcionario se niega? Si dice, este documento es reservado o simplemente ignora la petición. Aquí viene la mordida. ¿Qué pasa? La ley es tajante. La negativa o negligencia de un servidor público a colaborar con la Defensoría se considera causal de mala conducta. ¿Y eso qué implica? La sanción es la destitución del cargo. Un momento. La destitución. ¿Negarse a entregar un papel puede terminar con la carrera de un funcionario? Puede terminar con su carrera. Así de fuerte es el poder. Eso suena increíble. ¿Es un poder que realmente se usa? ¿O es más bien una amenaza simbólica? Es una amenaza muy, muy real. Obviamente hay un debido proceso, pero la norma está ahí. Es una herramienta de presión inmensa. Le permite abrir casi cualquier puerta. Exacto. La única información que no puede exigir es la que tiene reserva explícita en la Constitución, como temas de seguridad nacional. Pero fuera de eso, Carta blanca. carta blanca. En resumen, al defensor del pueblo hay que tomarlo en serio porque la ley está seguro de ello. Entendido. Tenemos un defensor que es un superauditor con un megáfono y con la capacidad de hacer que despidan a quien no colabore. Una buena síntesis. Pero es imposible que una sola persona lo haga todo. Me imagino que necesita un verdadero ejército detrás. ¿Cómo se ve esa estructura en el día a día? Totalmente. Un general es inútil sin un ejército. Y la ley diseña una maquinaria interna muy lógica, pensada para la acción. ¿Cómo se activa esa maquinaria para el ciudadano común? Bueno, si yo fuera un ciudadano con un problema, hay 3 puertas principales a las que podría tocar. A ver, exploremos ese viaje. Digamos que tengo un problema legal. Necesito un abogado para defenderme de una injusticia, pero no tengo dinero para pagar uno. ¿A qué puerta toco? Tocarías la puerta de la Dirección de Defensoría Pública. ¿La defensoría? Exacto. Esto es, quizás, el servicio más tangible y vital que presta la institución. Garantiza el derecho a la defensa. Y lo fascinante es el modelo que la ley plantea para hacerlo. No son solo abogados de planta. No únicamente. Es un sistema mixto, muy inteligente. ¿Cómo funciona? Por supuesto, hay abogados contratados por la Defensoría. Pero la ley también incorpora a los estudiantes de los 2 últimos años de Derecho a través de los consultorios jurídicos. Ah, claro. Y a los recién egresados,
que pueden prestar este servicio como requisito de grado. Es una forma de multiplicar la capacidad de atención. Crearon, como decías, un verdadero ejército de defensores. Ok, esa es la puerta para la defensa legal individual. Ahora, digamos que mi problema es más urgente. Fui detenido ilegalmente o mi hospital se niega a darme un tratamiento vital. Necesitas una acción inmediata. Exacto. Para eso está la segunda puerta, la Dirección de Recursos y Acciones Judiciales. El equipo de respuesta rápida. Justamente, su trabajo es coordinar y presentar las herramientas constitucionales más ágiles, la acción de tutela y el habeas corpus. Son los que activan los mecanismos de emergencia. Son el brazo que activa esos mecanismos cuando un derecho está siendo vulnerado en tiempo real. Y la tercera puerta, me imagino, es la más general. La ventanilla para cualquier otro tipo de queja contra el Estado. Exacto. La Dirección de Atención y Trámite de Quejas. La gran puerta de entrada. Y aquí la ley establece una regla que a primera vista parece contradictoria, ¿Cuál es? pero revela una gran sabiduría sobre la realidad de la denuncia. A ver, Por un lado, dice que no se admiten quejas anónimas. Debes identificarte. para evitar denuncias temerarias. Correcto. Pero, por otro lado, establece que la Defensoría puede mantener en total reserva de identidad de quien presenta la queja. Si considera que revelarla podría ponerlo en peligro. Exactamente. Es un equilibrio delicado entre exigir responsabilidad al denunciante y al mismo tiempo protegerlo. Porque quien denuncia a menudo está en una posición de extrema vulnerabilidad. Tiene todo el sentido. Ahora, toda esta maquinaria interna no puede operar en una burbuja, ¿no? No, para nada. ¿Cómo se asegura la ley de que la Defensoría se mantenga conectada con lo que pasa afuera? Mediante una figura muy plural. Un consejo asesor. Un consejo asesor. Sí. La ley no quería una defensoría que se mirara al ombligo. Por eso creó este consejo, y su composición es notable. ¿Quiénes están ahí? Está presidido por el defensor, claro. Pero se sientan en la misma mesa congresistas, rectores de universidades públicas y privadas, un representante de los personeros municipales. Que son como los pequeños defensores en cada municipio. Exacto. Y, muy importante, voceros de organizaciones no gubernamentales. O sea, una mezcla de política, academia y sociedad civil. Precisamente. La idea es nutrir a la Defensoría con múltiples perspectivas. Que la estrategia no sea solo una visión técnica desde adentro, sino que esté constantemente dialogando con la realidad del país. Entonces, si recapitulamos el diseño completo, la Ley 24 nos presenta una institución con un líder de élite, pero con un mandato popular. ¿Sí? Con un poder basado en la autoridad moral, pero con dientes legales muy afilados para hacerse respetar. Totalmente. Y con una estructura interna robusta, pero conectada a la sociedad a través de ese consejo. Es una arquitectura institucional muy sofisticada. Exactamente. Es un modelo que apuesta por la transparencia y la presión pública, pero respaldado por un poder coercitivo muy concreto que obliga al resto del Estado a colaborar. ¿Y esto sigue vigente? Bueno, es importante señalar que la institución ha evolucionado. Un decreto de 2014 modificó parte de esta estructura original. Pero la base. El ADN, los principios fundamentales de su poder e independencia que se establecieron en esta ley de 1992, siguen siendo la columna vertebral de la Defensoría hoy en día. Y todo este análisis nos deja con una reflexión final. La ley insiste, casi poéticamente, en que el poder del defensor depende de sus calidades morales. En una época en la que la confianza en las instituciones es un bien tan escaso, Tan frágil. tan inmensa. Si el principal activo de una institución es intangible, si es su credibilidad, ¿cómo se protege y se cultiva ese activo día a día? Es la pregunta del millón. ¿Qué se necesita, más allá de lo que dice la ley, para que esa autoridad moral no se desgaste y se traduzca efectivamente en una defensa real para cada ciudadano?